Muy buenas noches a todos los presentes que están viendo esta transmisión. Este conversatorio vamos a hablar sobre el activismo político, sus inicios e importancia, los retos para las mujeres evangélicas en la política, el feminismo y toda su relación con el cristianismo y también sobre la figura bíblica de Débora. Estoy acá con mis amigas Magda Núñez, Olga Izquierdo, Jocelyn Cabrera y Jessie Vila. Todas ellas mujeres jóvenes evangélicas involucradas en el activismo político. Bueno, sin más preámbulos, quisiera comenzar con el primer tema que es el activismo político. Quizás para algunos que no conozcan, mira, para empezar, a ver, si bien las cuatro mujeres están en política directa o indirectamente, todas ellas están en el tema del activismo. Quizás para muchos que cuando conozcan ese tema dirán, ¿qué es el activismo, no? Y bueno, yo he encontrado dos definiciones, o sea, yo he encontrado dos definiciones. Una de ellas es clarísima, ¿no? El activismo o militancia es la dedicación intensa a algunas líneas de acción en la vida pública, pero las cuales, es verdad, también encontré otra definición de otra página, lo cual dice, ¿no? El activismo agrupa a un conjunto de personas que se reúnen para protestar, ya sea en contra de algo o por el contrario, por lo que se pronuncia a favor de algo. Pero también el activista se caracteriza por ser un ciudadano que se preocupa por su comunidad. En ese aspecto, el activista es aquel que lucha por los derechos de algo o de alguien. Ustedes, por ejemplo, son activistas pro familia y pro vida, y de las cuales el activismo, a mi criterio, es una decisión de vida, por lo que están sacrificando muchas cosas en defender una causa, ¿no? Pero el público desea escuchar a ustedes, ¿no? De los cuales me gustaría primero que más les explique brevemente qué es el activismo, exactamente. Excelente, Steven. Si no me equivoco, creo que estuvimos hablando también sobre esto con un live que hicimos por Instagram con mi querida Facherita y mi Romina, que le mandó un abrazo también desde aquí. Y realmente coincido con las dos definiciones que tú has comentado al inicio, porque ciertamente es lo que creo cada una de nosotras lo estamos haciendo, defender a los valores, defender algunas posturas y derechos, ¿no? Como en la vida, como en la familia, como la libertad, verdadera libertad y no libertinaje, desde los campos que nos toque, ¿no? Desde las comunicaciones, desde el derecho, desde la nutrición, desde el campo o profesión que nos toque a nosotras. Y creo que en todo caso, para añadir a las definiciones que tú has compartido y que sí, también coincido con ellas, es que pues el activismo no es exclusivo, como ya le venía diciendo, de una profesión en particular o de un perfil específico de una persona, no necesariamente alguien que estudie ciencias políticas es el único que puede hacer activismo. Yo creo que realmente es necesario que se haga y que salgan activistas con varios diferentes puntos de vista, profesiones, que tengan diferentes contextos de donde haber crecido, porque justamente eso ayuda también a que pues se tengan diferentes puntos de vista en los debates que parten, ¿no? Y de los cuales participan los activistas. Entonces creo que adicional a eso es justo que el activismo realmente no puede provenir de cualquier tipo de persona, pero que algo que sí debe caracterizar al activismo es la perseverancia, es el hecho de que uno realmente sea constante y de que sea íntegro en las defensas que uno sostiene, ¿no? No te vas a poner de pronto, no sé, pues a defender a la familia por aquí, pero de pronto también estás abogando por el mal llamado matrimonio igualitario. La verdad es que, o en tu propia vida, ¿no? Demuestras, ¿no? Estos valores que defienden la vida, por ejemplo, no cuidando la tuya propia, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces, realmente creo que también el activismo habla de una integridad que tiene la persona cuando tiene muy claro los valores que está defendiendo, ¿no? Entonces, es eso. Y es estar buscando maneras creativas de poder alzar tu voz y ejercer tu participación ciudadana. Eso es lo que yo añadiría. Para mí el activismo también es ejercer tu participación ciudadana. Creo que todos podemos ser activistas en ese sentido. A mí me gustaría que todos ustedes
me explican brevemente cuáles fueron sus inicios dentro del activismo o dentro de la política. Me gustaría que Leslie comience. Mis inicios, como en algún momento también lo mencioné, empezó cuando yo vi la realidad que estaba viviendo Argentina. Estuve por ahí unos meses. Vi cómo había una gran mayoría que estaba en contra, por ejemplo, en este caso, de la despenalización del aborto. Estaban en todo el momento donde iban a despenalizarlo. Recuerdo que fui, había una gran división entre las mujeres, el feminismo, los pro vida, y había una mayoría donde, en este caso, cristianos evangélicos estaban trabajando como que súper así, veloz, agitados, pero había un problema que dentro del gobierno, dentro de los legisladores, los que implantaban estas leyes, dentro del poder gubernamental, ellos prácticamente estaban en desventaja porque adentro no había esa fuerza como la había en la multitud afuera, que estaba en contra de estas leyes de muerte, y también estaban en contra también de todo lo que atentaba con nuestra fe, contra los valores cristianos. Y cuando me encuentro con esa situación, yo al regresar acá estábamos en plena pandemia y vemos que en plena crisis de salud pública, dentro aquí en el gobierno de Perú, empezaron también a salir varias cosas. Cuando nosotros empezamos a de repente enfocarnos en lo que era nuestros familiares, cuidarnos, aquí dentro del gobierno peruano empezaron a trabajar leyes que nosotros no estábamos enterados, ¿no? Entonces, como yo vi en la realidad de Argentina y gracias a Dios por las personas que pusieron, que conocí, jovencitas también, señoritas así cristianas, preocupadas, que me advertían que esas leyes no solamente se iba a quedar en Argentina, sino que también iba a pegar fuertemente en toda Latinoamérica, ¿no? Y es ahí donde yo, en esa experiencia, pude ver un llamado de parte de Dios de que aquí la juventud tiene que levantarse, ¿no? Y me recuerdo que en ese tiempo muchos dejamos de trabajar, dejamos de estudiar, teníamos como que la disponibilidad de tiempo que actualmente de repente no lo tenemos, estamos más ajustados, pero ahí arrancó todo, ¿no? Empezamos con el tema primeramente educarnos, primeramente ver cuáles han sido las mentiras, aún porque el mundo cristiano también sutilmente fueron engañados. Entonces entramos en un tiempo de lo que es una formación, talleres, y luego ya que pandemia, recuerdo que ya se acabó, la lucha ahora era más fuerte porque ahora el activismo no solamente tenía que ser de pantalla, ¿no? Sino también ser un pro vida, en este caso de acción, ¿no? También ayudar al prójimo, velar por los derechos también de la mujer, no desde el discurso feminista como nos lo han pintado, sino que muy diferente, ¿no? Con los principios que nosotros defendemos, que son los cristianos. Y así fue la experiencia, llegó desde Argentina, y acá, gracias a Dios, pudimos encontrar también ciertos referentes, ciertas personas que vieron la problemática, se alarmaron y dijeron, sí, tenemos que hacer algo, ¿no? Y muchos jóvenes así empezamos a unirnos, a trabajar, y luego fui conociéndolos a ustedes y otros referentes también de esta lucha que se han estado uniendo a la causa. Yo empecé el año pasado, aproximadamente en el mes de octubre, en mi primera marcha por la vida, que fue una experiencia para mí muy linda. Conocí muchas personas que estaban ahí defendiendo las mismas causas que a mí me interesaban. Y también participé, me acuerdo, de un proyecto político de unos jóvenes que se habían unido. Esos fueron mis inicios. Unos jóvenes se habían unido para un proyecto político que buscaban justamente fundar un partido político, y estuve apoyando ahí algunos meses. Ese proyecto político también recibió un reconocimiento por parte del Congreso, justamente porque defendíamos el derecho a la vida y todo ello. Y posteriormente, después de algunos meses, me retiré porque justamente me estaba preparando para mi examen de admisión para esta segunda carrera que actualmente estoy llevando, que es la ciencia política. Yo quise, básicamente para mí la pandemia fue como que el punto de inflexión, porque vi muchos derechos fundamentales vulnerados de muchos ciudadanos. Veía cómo en Europa se estaban aprobando también leyes a favor del aborto, a favor de la eutanasia,
cómo atentaban, por ejemplo, contra la familia nuclear, la tradicional, ya se estaba dando camino a las familias diversas. Entonces ya era como que algo que en algún momento también se iba a dar aquí. Y por eso es que yo empecé ese activismo, anhelaba en realidad participar de una forma más activa, aunque en un primer momento, antes de la pandemia, yo tenía un concepto de la política un poco como que está demasiado manchada, ¿ya? No quisiera participar ahí. Pero yo creo que Dios fue guiándome a través de su palabra y entendí que como cristianos estamos llamados justamente a hacer esa luz en este mundo. Esa luz no tiene por qué estar escondida, sino que tiene que ser una luz visible para todos y que alumbre a todos. Y como cristianos nosotros estamos llamados justamente a hacer eso, ¿no? La sal y la luz de este mundo. Entonces fue así como que Dios cambió ese pensamiento que yo tenía. Y me acuerdo que yo empecé a tener este llamado en mi corazón de poder participar más activamente en política. Incluso mi familia, desde hace muchos años atrás, mi esposo es testigo, mi padre principalmente, siempre me decía, hija, participa en política, que es importante. Y bueno, a mí en realidad en aquel entonces era como que, no papá, la política es demasiado, ahorita está demasiado manchada y cosas así, ¿no? Pero fue Dios quien en su momento cambió ese pensamiento e incluso yo le dije al Señor, Señor, si este es un llamado de parte tuya para mi vida, permíteme ingresar a la San Marcos a estudiar eso porque quiero realmente formarme, ¿no? Quiero formarme para poder servirte en ese campo que hoy por hoy considero es un campo legítimo de misión, porque Dios nos llama a diferentes campos. Y la política es un campo justamente también para servir a Dios, porque no es para que tú busques tu beneficio personal, sino para que tú justamente busques servir a Dios y a tu comunidad, ¿no? Servir a tu prójimo, buscar el bien común. Esa es la orientación de la política o el objetivo de la política, buscar el bienestar de la población. Entonces, gracias a Dios se abrió esa puerta. Y yo estoy actualmente contenta porque ya desde un poco antes, desde que yo empecé el activismo, me acuerdo en el año 2022, como les comenté, empecé a hacer contenido en mis redes, especialmente en Instagram, de una forma más continua hasta el día de hoy, suelo hacer contenido. Y le agradezco a Dios también por haberme abierto esa puerta para estudiar, porque justamente con todos los conocimientos que uno va adquiriendo en su formación, pues tiene todos esos, digamos, esos recursos para poder enseñar a los demás, para poder formar a la población. A mí me gusta, por ejemplo, hacer videos que le enseñen a los que ven mis redes, pueda aportar valor, un poco de conocimiento, un poco de lo que yo sé, porque creo que todos los ciudadanos deberíamos interesarnos justamente en los asuntos comunes, ¿no? Que finalmente todas las decisiones que toman nuestras autoridades van a repercutir en la sociedad y en la colectividad, y es ahí donde radica la importancia del activismo político que ya vamos a estar, me parece, abordando en el siguiente punto, pero esa es más o menos la historia de cómo yo empecé y por qué empecé en el activismo político. Yo trabajo en dos frentes. A través de mi carrera, que es la nutrición, me encanta trabajar con poblaciones vulnerables. De hecho, quiero hacer una especialización en nutrición pública. Entonces, choco mucho con comunidades como ollas comunes, personas que tienen carencias. Y en mi revisión de información veo que cada vez hay más carencias, qué está pasando con las políticas. Y también soy maestra de escuela dominical, entonces siempre ando buscando información para enseñarle a mis niños en la iglesia. Y me he encontrado con el progresismo, que sale con un montón de contenido tendencioso, enseñando a los niños que pueden ser niños o niñas. Bueno, creo que luego hablaremos más adelante. Y bueno, toda la corrupción que vimos, que bueno, pudimos ver a través de redes sociales, pues me motivó a salir a las calles, a las diferentes marchas. A mí me hubiera encantado que mi familia me dijera, hija, tienes que levantarte y levantar tu voz, o como dice Magda, ¿no? Ser una voz diferente. A mí en casa siempre es como que ni se te ocurre meterte en política, es un campo cochino, es un campo corrupto, así es que tú, como eres una hija de Dios, no puedes meterte en este tipo de actividades. En la iglesia,
En la iglesia hicieron justamente un culto, en uno de los cultos dijeron que estaba mal salir con carteles, que prácticamente sentía que me decían que está mal que yo participara en marchas o cosas como tal. Como una forma de decir no te metas con los líderes que Dios ha puesto. Y entonces yo empecé a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 13, en que sí hay que sujetarse a la autoridad, pero es una autoridad que está puesta para hacer las cosas que agradan a Dios. Y, por ejemplo, Pedro dice, juzgad si es justo o no servir a ustedes antes que a Dios. Y a mí eso me retaba muchísimo. Así es que un día dije, si seguimos permitiendo que la corrupción siga avanzando, van a ir detrás de nuestros niños, detrás de nuestra familia, detrás de nuestra fe. Entonces, es tiempo de levantar la voz de una manera pacífica, frontal, teniendo a Dios delante para hacer las cosas correctas. Y bueno, así más o menos comenzó mi vida en la parte política. Y bueno, en mi caso, pues en realidad todo empieza oficialmente con Una Voz Diferente el 2022, el año pasado, en junio del año pasado. Eh, y ahí está. Entramos con todo, eso sí, déjenme decirles, ya, que empezó Una Voz Diferente y de verdad que entramos con todo. Hasta unos mesecitos después pudimos mandar a hacer, gracias a Dios, un poco de merch que nos ayudó a diseñar, ¿no? Diseñamos en conjunto con Elmer, Carguapoma y por supuesto detrás de toda la logística de esto y muchos otros eventos está La Mamá Diferente, ¿no? Mi mamá. Entonces, que es, no, somos el equipo de Una Voz Diferente, nosotros tres. Y oficialmente todo empieza el 2022. Pero aquí no me voy a tomar mucho tiempo, igual les hago un resumen. Toda la historia la tenemos en un video de YouTube que hicimos por nuestro especial de un año, así que si quieren lo pueden ir a ver ahí a nuestro canal de YouTube. Pero en realidad el llamado a mi vida para poder comenzar en este activismo empezó desde el 2017, cuando yo asistí a una reunión o un evento de una iglesia que en ese momento no era mi iglesia, ahora sí lo es mi hermosa casa de luz, pero en ese momento no era mi iglesia todavía, y quien ahora es mi pastor, pero en ese momento no lo era, tuvo una palabra profética para mí y tenía que ver con este accionar de mi parte a través de las redes sociales para poder volver a recordarle a las mujeres cuál era su identidad y cuál era su identidad en Cristo Jesús, ¿no? Y que iba a usar estos medios, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, de hecho yo ya había comenzado a tratar estos temas siempre desde chiquita y esto ha sido por tema familiar probablemente, porque mi familia siempre está involucrada en la política partidaria y si no es política partidaria, también he tenido gente que ha estado dentro de mi familia, ¿no? Que ha estado más cercana a la gestión pública, del sector público, por supuesto, y desde el sector privado también cómo poder hacer un buen servicio a la comunidad. Gracias a Dios he tenido esas influencias de ambos lados de mi familia. Entonces siempre ha estado ese chip en mi cabeza de cómo poner mis talentos y conocimientos al servicio de otros. Y poco a poco eso fue creciendo y el interés por también el activismo político fue creciendo. Pero digamos que a partir de ese momento yo dije, ok, pues vamos a comenzar a llevar esto a través de las redes sociales, a través de un nuevo medio, ¿no? Claramente del 2017 al 2021 pasaron varios años, perdón, 2022 pasaron varios años y yo sí soy súper honesta en decir que tuve eh, no sé si dudas, pero en todo caso sí me demoré en empezar, procrastiné mucho, había temor todavía en mí, mucho temor, más que el qué dirán, era el temor de yo fallar, de no poder ser capaz de llevar a cabo ese llamado que tenía, ¿no? Y creo que muchos enfrentamos eso y creo que eso limita bastante también a aquellos que quieren empezar a poner su granito de arena, porque dicen, hey, yo no voy a ser capaz, no voy a ser suficientemente capaz, me voy a quedar corto o no va a ser tan grande como debería ser, etcétera. Si es que Dios te ha llamado y tú identificas, ¿no? Que es el llamado que Dios te ha dado, tus líderes además también te lo confirman. Entonces tú solamente tienes que dar ese sí de fe y lo demás lo va a hacer el Señor, porque todo lo que hemos logrado de alguna manera o se ha ido logrando con una voz diferente ha sido por la gracia de Dios. Entonces, bueno, siempre he sido alguien bien patriota también. Entonces, en mi corazón ha estado cómo hacer que nuestro país sea mejor y
las próximas generaciones encuentren un mejor Perú, a su mejor potencial, para que ellos sepan que aquí en su casa también puede crecer en todo lo que quieran. Entonces, pues de ahí que ya nace mi activismo. Yo quería que primero Olga nos explique cuál es la importancia, ¿no?, de que una mujer evangélica haga activismo. Bien, Steven, para responder tu pregunta, creo que es importante mencionar que el término activista se deriva de ser activo, es decir, hace referencia a una persona que está activa para generar cambios en cuestiones sociales o políticas, ¿no? Eso hay que tener en cuenta para poder entender. Y es ahí donde radica la importancia del activismo político. ¿Por qué? Porque nos permite que nosotros podamos influir en las decisiones que se toman, que finalmente van a repercutir en toda la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante que nosotras realicemos activismo o que los ciudadanos o las cristianas evangélicas realicen activismo? Porque a través de este activismo nosotros podemos expresar nuestras ideas, nuestros valores, podemos, por ejemplo, promover leyes que protejan nuestros derechos o promover las causas que a nosotros nos interesan, que nos importan, que consideramos justamente importantes. Entonces, el activismo nos va a permitir que nosotros seamos protagonistas de ese cambio que anhelamos ver en nuestra sociedad y por ende en nuestra nación. Y no solamente de repente quedarnos mirando cómo pasan las cosas o pensando que los cambios van a venir de nuestros gobernantes, porque no necesariamente va a ser así. Nosotros también podemos tomar acción y generar esos cambios. Por ejemplo, el activismo pro vida. Gracias a Dios aquí en el Perú existen ciudadanos que se unen justamente para promover aquellas políticas, aquellos valores que se orientan a defender la vida y la dignidad del ser humano en todas sus etapas. Si es que no hubiese ese tipo de activismo, por ejemplo, de repente aquí en el Perú ya hace muchísimo tiempo se hubiese aprobado leyes pro aborto, pero gracias al activismo de estos colectivos como Juventud Pro Vida, por ejemplo, y como todos esos ciudadanos que se unen para defender la dignidad humana y la vida, pues es que aquí en el Perú, gracias a Dios, no hemos tenido una ley que se haya implementado leyes pro aborto. Y como cristianos creo que es importante tener en cuenta que además participar en el activismo político no es algo pecaminoso, no es algo que esté mal, sino que debe ser, sí, llevado a cabo bajo los estándares de la palabra de Dios. Y hablo de los cristianos, ¿no? Es decir, nuestro activismo debe ser guiado justamente por lo que nosotros aprendemos en la palabra. Nuestra conducta debe ser guiada por la palabra de Dios. Nosotros no solamente somos cristianos dentro de la iglesia, sino también somos cristianos en todos los aspectos de nuestra vida. Y si estamos participando en activismo, este activismo justamente debe ser con un comportamiento que es propio de los discípulos de Cristo. Y pongo un ejemplo nada más, por ejemplo, en las marchas pro vida. Las marchas pro vida, que han sido multitudinarias, se han caracterizado siempre por ser pacíficas. Los cristianos, cuando hemos salido a hacer activismo, a hacer diferentes manifestaciones, no hemos, por ejemplo, no se ha visto que una persona arroje una piedra o que atente contra la integridad de un policía o que empiece a faltar el respeto o que de repente, digamos, altere el orden o vaya contra la infraestructura pública. Todas las manifestaciones que se han dado y el activismo que se hace por parte de los cristianos se ha caracterizado por ser de una forma respetuosa y de una forma ordenada. Entonces, eso es lo que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta, de que nuestro activismo debe estar bajo los estándares de la palabra de Dios. Eso es lo que podría decir respecto a esa pregunta y resaltar que es importante porque a través de esa acción, a través del activismo, nosotros podemos justamente generar esos cambios que anhelamos ver en nuestra sociedad, que finalmente están orientados para el bienestar de la población, para el bien de todos los ciudadanos. ¿Por qué las mujeres evangélicas en su mayoría les cuesta hacer activismo? Bueno, muy aparte del miedo que existe, porque es algo que también creo yo, nosotras lo hemos pasado antes de iniciar esta carrera, hay una corriente que yo he estado viendo que se ha estado introduciendo aún dentro de las iglesias, que es una corriente modernista, ¿no? Esa que te dice que tu fe tiene que ser privada,
que tu fe, por ejemplo, no tiene que influenciar con el tema de las leyes, en el gobierno, en la educación, no puede meterse, no sé, en la filosofía, en la política, ¿no? En otras áreas externas que no sean las cuatro paredes, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vemos en la palabra, por ejemplo, en Génesis 1:28, cuando Dios le manda al hombre, le dice, ¿no? Les bendice primero, les dicen, fructifíquense, multiplíquense, sojuzguen la tierra. Y en Génesis 2:15 nos habla de cultivar la tierra. Y es ahí donde es una palabra que también Dios me lo clavó así directo al corazón. Por ejemplo, cultivar la tierra, sojuzgar, no solamente es en el ámbito en ese entonces cuando Dios le mandó a Adán de la agricultura. Sojuzgamos, cultivamos la tierra cuando, por ejemplo, hacemos este tipo de activismo también en favor de derechos de los niños, en favor de las familias, de los principios que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? Entonces, muy aparte del miedo, también hay un poco de falta de información. Hay una parte en la palabra también que dice que el pueblo padece por ignorancia, por falta de conocimiento. Entonces, hay un silencio también porque en esta corriente moderna es como que hay bastante cuidado a tu imagen, ¿no? Si es que tú te equivocas, eres como que lo último, lo peor. Es como que esta generación ahora está acostumbrada a que siempre se vea lo bueno, lo bonito, lo externo, y uno a veces siendo vulnerable, uno a veces tiene miedo, ¿no? A entrar a un campo nuevo. Y es algo que yo he visto en muchas cristianas. Por ejemplo, cuando entré en este caso a Juventud Provida, me dijeron, Jocelyn, ¿por qué te has metido a la política? ¿Por qué? Tú eres hija de pastor, porque yo siempre he trabajado en el ámbito eclesiástico nada más, y es como que había como que una alarma, como que sentía que ellos estaban como que asustados de que en ese lado me iban a, no sé, a comer, me iban a hacer muchas cosas, a pasar muchas cosas malas, y había bastante miedo. Entonces, cuando uno ya en el camino va tomando esos retos, va asumiendo pasos de fe, cuando tú ves el respaldo de Dios, ves una respuesta de que fue el tiempo y de que el Señor está en el asunto, ¿no? Entonces, también creo yo que aparte del temor, del miedo, es que ha habido mucha limitación de decir que solamente la fe no puede involucrarse con el tema en el área política, como lo mencioné, y también porque hay mucha influencia dentro de las cabezas. Y acá es un tema muy amplio, pero es un tema también muy delicado. Acá en Chimbote yo, por ejemplo, he vivido bastante censura en cuanto a las autoridades, por ejemplo, pastorales, ¿no? Pastorales, líderes, que a veces es como que a sus jóvenes o a su congregación es como que no, ahí no te metas porque eso es del diablo, ¿no? O que por ahí te puedes contaminar o te vas a descarriar o te vas a ir al mundo, ¿no? Es como que el miedo, el temor va de la mano con la falta de conocimiento, y de repente por ese tipo de discurso las autoridades de repente tienen una buena intención de cuidar a sus ovejas, cuidar a las mujeres también, que no se pierdan, pero es como que una espada de doble filo, porque si un cristiano también no hace nada, eso luego va a golpear a la iglesia, va a golpear a la identidad de la mujer, ¿no? En este caso, a nosotras las cristianas, porque ya hemos visto que dentro de las iglesias también hay muchas mujeres que se están levantando a favor también del aborto, ¿no? Vemos movimientos como católicas con el derecho a decidir, también han salido evangélicas en favor de la decisión del aborto. O sea, primero salió católicas y luego cuando salió evangélicas yo me quedé totalmente pasmada y dije, no, esto es... Sí, es a causa de que la iglesia y las mujeres evangélicas están de miedo encerradas, ¿no? Entonces, es algo que también lo hemos vivido y bueno, esperemos que ahora con el conjunto que tenemos ahora con estas mujeres y gracias a ti por este espacio, muchas mujeres abran su mente y estén dispuestas también para poder entrar a esta lucha. Y bueno, pero a mí me gustaría que Jessy nos explique brevemente lo que es el origen del feminismo, para aquellos que quizás lo conozcan. Creo que has explicado bastante bien el origen del feminismo, que va de una primera ola en donde se busca que la mujer tenga un trato igualitario ante el hombre,
asumiendo que hay un machismo totalitario, impositivo, patriarcal, que hace que la mujer sea tratada como una niña, alguien que no tiene voz ni voto, pero en la práctica no es así. Para la feminista hay sororidad siempre y cuando tú seas feminista, porque si eres una mujer que ve al hombre como igual, lo respeta, tiene otra forma de pensar, tú no eres una hermana, digamos, en su ideología. Y es lamentable que hoy se usa el feminismo, y es más, se usa de forma política, porque las políticas que ellos tienen han llevado congresistas, han llevado gente a usar justamente los votos de las personas que creen que están apoyando a las mujeres, cuando realmente las políticas que terminan gestionando no ayudan a las mujeres, más bien desvían fondos, no se respeta a la mujer desde el vientre materno. Entonces, no se puede hablar realmente de un feminismo que nos ponga a todas en una situación de privilegio, más bien es más que nada creo que es como un embrismo, o sea, todo lo que ellas odian, que es el machismo, es como que la versión femenina de algo tóxico. Entonces, particularmente yo, desde que empecé a conocer un poco más este movimiento, veo que no, es algo que no le agrada al Señor, es algo que particularmente yo me he declarado incluso en mis redes antifeminista, femenina sí, feminista no, jamás. Entonces, yo creo que la cosa va por ahí. Bien, a mí me gustaría que Jocelyn me diga si la sororidad es o no es un invento feminista. Perdón, Steve, la sororidad. Sí, ahí saber si la sororidad es o no es un invento feminista. Es un invento feminista, porque ellas, por ejemplo, toman esa palabra como también disfrazándola, ¿no? Tipo de empatía, de ponerte en el lugar de la otra, pero sin embargo, cuando en la realidad vemos que ellas salen a defender los disque derechos de las mujeres, solamente se enfocan, por ejemplo, en cumplir una agenda. En el caso, por ejemplo, el del aborto, hemos visto un montón de testimonios como el de Sarah Winter, exfeministas, que en el momento de decir estás en ese problema muy bien. La agenda del feminismo es el aborto, ¿no? Y una vez que aplicas eso, luego no hay una verdadera solución detrás de ese problema, tanto desde los abusos sexuales, tanto desde el aspecto económico, desde el aspecto emocional, porque muchas mujeres que están en esos movimientos tienen bastantes problemas y deficiencias emocionales, porque también se ha visto desde el núcleo, ¿no? Del problema que viene desde la familia. Y el ejemplo que doy, por ejemplo, de Sarah Winter, ella dice, ¿no? Que, por ejemplo, se practicó un aborto y las personas que ella menos pensaba que le iban a ayudar son las que nunca le prometieron sororidad, esa palabra se me traba. Nunca prometieron sororidad, sino que todo lo contrario, fueron creyentes. Y las que dijeron que estaban de su lado, que querían lo mejor para ella y que defendían por sus derechos, en ese momento ninguna la apoyó, la dejaron prácticamente morirse. Entonces, así como ella, hay un montón de casos que no se ha visto una verdadera solución a los problemas de los derechos de la mujer, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, ahora en Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, ¿qué pasó con esa feminista, por ejemplo, una activista que falleció después de practicarse un aborto, ¿no? Así como ella, hay muchas que fueron como que prometidas, fueron como que supuestamente respaldadas por estos colectivos, pero cuando hay ese tipo de consecuencias, esa sororidad no existe, es puro discurso nada más de mentira. A mí me gustaría primero que Olga nos explique por qué el feminismo es incompatible y se puede. O sea, ¿saben por qué es incompatible con el cristianismo, el feminismo? Bien, el feminismo es incompatible con el cristianismo porque, como primer punto, Dios en su palabra no nos enseña que debe existir una guerra entre sexos. Nos enseña que tanto hemos sido creados hombres y mujeres con diferentes roles, eso sí, diferentes roles, pero ambos somos portadores de la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, eso nos confiere dignidad y valor. Es decir, ante los ojos de Dios, tanto hombres y mujeres somos iguales en dignidad y valor. Y por ahí debemos iniciar. Ahora,
De acuerdo con las escrituras, por ejemplo, y esto lo veo mucho en las charlas que recibo de matrimonio. Soy casada, tengo 4 años de casada. Y es que justamente esta relación de esposo y esposa están fuertemente vinculadas con la historia de Cristo, con su iglesia. Es decir, la feminidad va más allá de nosotras mismas, sino que en realidad tiene que ver con reflejar la gloria de Dios y justamente contar esa historia del plan de redención que tiene Dios a través de Cristo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Efesios 5, 25, 33, donde brevemente lo voy a decir, ¿no? Dice, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo ama a su iglesia, ¿no? Y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etcétera, 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 ¿no? Y también enseña que las mujeres respeten a sus esposos. Entonces, los hombres que leen la Biblia y las enseñanzas que da Dios para hombres y mujeres es justamente, ¿no? Dios no ha enseñado que los hombres sean, por ejemplo, maltratadores, que maltraten a sus esposas, que traten mal a sus mujeres, que sean bruscos con ellas. Al contrario, Dios lo que enseña es que los hombres deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Es un amor sacrificial, incondicional, un amor de servicio. Entonces, eso es lo que enseña Dios, por ejemplo, a los varones. Y a nosotras las mujeres nos ha colocado como ayuda idónea del varón. Seamos solteras o casadas. Por ejemplo, las chicas que están aquí, que están solteras aún, ¿no? Ellas pueden ejercer su ayuda idónea, por ejemplo, fomentando el liderazgo de los varones en la congregación, siendo esa ayuda que es, digamos, totalmente fundamental y necesaria. ¿Y saben por qué digo esto? Porque hay una parte de la Biblia que me encanta. Lo que pasa es que el feminismo hace que la mujer se parezca más al varón, ¿no? Y incluso también hay una masculinidad, le dicen las nuevas masculinidades, para que el hombre como que se ponga más femenino. Pero eso no es lo que Dios nos enseña, ¿no? Dios no está interesado en que la mujer se parezca más al varón. Al contrario, Dios nos ha especificado cómo es que debe ser, cuáles son nuestros roles y nuestras conductas, incluso dentro del matrimonio. Entonces, muchas feministas dicen, ser ayuda idónea es sinónimo de debilidad, es algo degradante, es como que la mujer está en una posición inferior al del varón. Pero esto es mentira, porque cuando nosotros buscamos la palabra ayuda, viene del hebreo eser, y eser es la misma palabra que se usa para referirnos al Señor como nuestra ayuda, y lo podemos ver en diferentes versos bíblicos, como en el Salmos 33:20, que dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda es Él. Y esto para mí es maravilloso, y lo comparto con ustedes, chicas, y las mujeres que puedan estar viendo esto. ¿Por qué? Porque es hermoso, por ejemplo, para mí saber que Dios ha colocado en nosotras las mujeres ese llamado de ser una ayuda absolutamente necesaria. O sea, no colocó la mujer, no colocó Dios a la mujer abajo del hombre ni encima del hombre, sino que la coloca aquí, al costado del hombre, para que sea esa ayuda complementaria, ¿no? Dios no ha puesto a un sexo superior y al otro inferior. Eso es una gran mentira. Dios nos ha colocado tanto a los dos, hombres y mujeres, como complementarios. Y eso es algo importante que nosotros debemos resaltar. Y justamente las mujeres, al ser ayuda idónea, pues tenemos un atributo precioso del carácter del Señor, que es que Él es nuestro ayudador. Entonces, eso a mí me confiere una gran responsabilidad y un enorme privilegio. No solamente de saber que tengo la imagen y la semejanza de Dios, sino que Dios también ha colocado en nosotras las mujeres atributos de su carácter, así como lo ha colocado en los varones. Entonces, no debe haber una guerra de sexo, sino que somos totalmente complementarios. Chicas, ¿ustedes alguna vez han tenido algún tipo de debate, contienda, lucha o roce con alguna mujer feminista? O quizás alguna vez cuando ustedes hayan visto a una de ellas, que el encuentro fue, digamos, amigable, amistoso, o fue hostil, fue agresivo, o fue irascible.
Gustaría que esto sí me lo ponen las cuatro, de los cuales gustaría que primero comience Magno. Miren, la verdad es que yo he estado tratando de pensar, debate definitivamente todavía no he tenido la oportunidad. A veces del otro lado tampoco están tan dispuestas a entrar como en un debate, pero un debate bien conducido, donde no es que se exasperen y comencemos a gritar ni nada, sino que realmente vamos a debatir ideas, pero pues no he tenido la oportunidad de hacerlo todavía. Pero sí que me acuerdo, un momento que me marcó mucho, fue en la universidad, en un evento de la universidad, y esto fue más con bueno, en un evento para escolares. Entonces yo estaba ahí en una posición en la que era directora de un espacio de debate dentro de la universidad y como les mencionaba, fueron escolares los que debatieron en ese espacio. Entonces yo estuve como que unos 2 días con ellos. Y en una oportunidad, esto era en inglés, ¿no? En una oportunidad, me acuerdo que em, de casualidad, porque a ver, el inglés es un idioma que no necesariamente tiene un género específico en sus palabras, es casi como neutral en muchas del vocabulario inglés. Entonces, de una misma forma tú le vas a llamar a hombres y mujeres con un mismo adjetivo. Entonces, recuerdo que pese a que nuestro debate había sido en inglés, de casualidad me referí a esta chica como una she, ¿no? Como una ella, ¿no? En inglés, una she. Y me acuerdo que luego, y fue algo así normal, ¿no? Natural, porque pues para mí es natural hablar de esa manera, hablar bien. Entonces, me acuerdo que alzó su mano y dijo, por favor, yo no tengo esos pronombres, mis pronombres son they, them, que vendría a ser como que ellos, ¿no? En plural. O sea, el clásico lenguaje inclusivo. Em, y ahí es donde yo pude identificar realmente, era una niña, una niña digo porque capaz tenía sus entre 15 y 17 años, que ya estaba metida dentro de estos movimientos progresistas, que incluso por los stickers que yo podía ver en su laptop, porque se ponen muchos stickers en las laptops, y también, vamos a decir, a veces las feministas tienen un look en particular, en específico, que cuando hay un espacio formal donde las mujeres tienen la oportunidad de vestirse con un sastre o a veces con un vestido elegante, etcétera, o formal, mejor dicho, van con algo, con algunas prendas un poco más masculinas, ¿no? Entonces, pues ya yo iba viendo su perfil y bueno, a mí lo que en particular me causó interés en esa interacción fue como desde tan jovencita ya venía con esas ideas y venía a exigir que de pronto le tratemos con unos pronombres específicos, ¿no? Y a mí me dio pena, honestamente, me dio mucha pena. Y luego me vine a enterar que pues ella se sentía eh, casi em, limitada, se sentía ofendida, porque yo en algún momento, no durante el debate, pero sí en un documento anterior que ellos pudieron leer sobre mí, yo me había presentado como alguien cristiana, como alguien que seguía a Dios, y que ellos luego dijeron, no, no debería decir eso porque como que intimida a otras personas que no están así de acuerdo, ¿no? Y yo me quedé que estos son adolescentes y ya están pensando de esta manera. Me da mucha pena que las ideas hayan calado tanto y que las nuevas generaciones estén ya creciendo, ¿no? Con esos resentimientos eh, y con esas confusiones. Pero bueno, sí, cuando tenga mi debate o mi encontrón con una chica feminista, les contaré. Usted le diría a las mujeres evangélicas que desean hacer activismo y cómo incentivar para que lo hagan. Bueno, mi consejo es primero que busquen mucho de Dios, buscar la presencia de Dios y la guía de Dios, porque eso es lo más importante en la vida de un cristiano. La relación personal y profunda que puedas tener con Cristo. Y eso es lo que te va a guiar justamente hacia los propósitos que Dios tenga contigo, ¿no? Eh, para el campo político, así como cualquier otra misión, se necesita tener la guía de Dios y un claro llamado de parte de Él. Entonces, ese sería mi consejo principal, ¿no? Y el segundo es que creo yo, como todo en la vida, se requiere valentía, valentía para poder hacer
digamos, defender tus convicciones, defender tus principios. Y además, si quieres realizar el activismo político, no necesariamente debes estar en un partido político, sino que te puedes unir a organizaciones, movimientos que promuevan y que defiendan las mismas causas que tú consideras importantes. Además, estamos en un contexto en el cual es muy fácil acceder a información, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo estoy estudiando esta carrera, pero si alguien de repente no tiene de repente la oportunidad o el acceso puedes igual prepararte. Hay mucho contenido en Internet que te puede servir para prepararte. Creo que no debemos llegar al campo político para improvisar, ¿no? Sino que debemos prepararnos para poder ejercer ese llamado y ese servicio hacia nuestro prójimo de una forma pues correcta, de una forma profesional y que realmente pueda aportar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad a que sea una mucho mejor. Ese sería mi consejo. Chicas, ante todo, quisiera darle las gracias a ustedes por estar presentes en este conversatorio, en los cuales ha sido una hazaña de parte mía en poder convocar a ustedes, sabiendo que ustedes tienen muchos proyectos, planes, en los cuales han dado su tiempo para poder estar aquí presentes. Y bueno, a mí me gustaría que cada uno de ustedes puedan dar algunas palabras finales de modo de despedida. Primeramente agradecerte por este espacio, de verdad. Se ha visto bastante movimiento político de distintas posturas, ¿no? Pero este junte de cristianas justamente evangélicas es como que histórico y uno de los primeros, creo yo. Y bueno, y animar a la gente, a todas las mujeres que nos están viendo, de que la finalidad de esto no es que uno sea solamente un influencer o se haga conocido, sino que seamos servidores y siervos de Cristo, ¿no? Porque ese es el llamado a la cual nosotros tenemos. Y si en caso a algunas personas no les gusta la política, como mencionó Olga, puede ser el activismo, ¿no? Alineado a nuestros principios, no necesariamente tienes que ser política, como en muchos de nuestros casos, por ejemplo, pero sí no quedarte callada, no quedarte callado, siempre estar indagando, y si hay padres de familia de repente en este vivo, no creer todo lo que les enseñan a sus hijos, no dejarlos como que vean todo, siempre estar revisando los materiales, los videos, todo lo que a ellos les enseñan, investigar también y ser críticos, ¿no? Ante el discurso que lleva la misma corriente y que prácticamente está golpeando muchos principios de la iglesia. Les animo a que cada uno desde sus plataformas, su profesión, ya seas doctor, psicólogo, desde ahí puedas hacer un activismo y puedas levantar tu voz, porque el Señor a nosotros como cristianos nos va a pedir cuentas por lo que hacemos y por lo que no hacemos. En la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando. Entonces, si ya estás en este live, sabes lo que tienes que hacer, te invito a que te unas a este movimiento y seas parte de esta Juventud Pro Vida. Bueno, agradecer a todos los que se han conectado, agradecerte a ti, Steven, por la invitación y a las chicas, que para mí siempre es un privilegio poder compartir con ellas conversatorios y otras actividades. Sí, estamos en un contexto muy difícil, en donde justamente se están esparciendo muchas mentiras, muchos engaños. Sabemos que la lucha principalmente es espiritual, como dice Efesios 6, no es una lucha contra personas, sino contra huestes de maldad, espíritus, gobernadores que justamente dirigen a estas personas para, digamos, atentar contra lo que Dios ha creado. Y creo que nosotros como iglesia, como lo dije anteriormente, somos columna y baluarte de la verdad. Somos los llamados a alumbrar este mundo, somos los llamados a frenar esas mentiras que se están esparciendo. Callar es como que o ignorar o ser cómplice de todo lo que está pasando, y no podemos tampoco tener esa actitud. Necesitamos en realidad ser valientes y en este tiempo demostrar que somos hijos de Dios y que somos hijos de Dios tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, que nos preocupamos por nuestra sociedad, que nos preocupamos por las familias, por los niños, y que estamos dispuestos justamente a defender lo que Dios ha creado. Eso es lo que yo les puedo decir. Es momento de levantar la bandera de la verdad y alzar nuestra voz sin miedo. Bueno, muchas gracias a todos y espero que haya una siguiente oportunidad para seguir hablando.
Pues les mando un abrazo inmenso a mis queridas amigas y por supuesto hermanas en la fe y compañeras de batalla, Olguita y a Jocelyn, que espero ver en persona nuevamente pronto. Y al igual que a ti, Steven, también espero verte en persona pronto, ya sea yo yendo al equipo o ya sea tú viniendo aquí a Lima. Y gracias Ojalá, nuevamente yo por espero crear. eso. Sí, sí, amén. Pues que gracias por haber creado este espacio que creo son muy valiosos de conversación donde podemos traer a la mesa temas que a veces queremos evitar, especialmente dentro de la iglesia, porque ciertamente cuando comienzas a hablar sobre esto vas a entrar en algunos temas polémicos, pero que no deberían serlo tanto, creería yo, porque al fin y al cabo se trata básicamente de que nosotros podamos tomar nuestro lugar como hijos de Dios, como hijas de Dios en esta tierra y podamos levantar nuestra voz para poder defender a la verdad y para poder defender nuestros valores y principios que atentan muchas veces también contra la misma palabra de Dios. Entonces, algo que yo quisiera decirles para cerrar, especialmente a las mujeres que estén viendo este video, yo quiero que ustedes puedan recordar la identidad y el valor inmenso que ustedes tienen en el Señor. Ustedes son sus hijas amadas que tienen un valor inmenso, que tienen un propósito enorme y Dios quiere usar sus voces, así como ya ha usado la voz de varias mujeres en la Biblia, siendo una de ellas, por ejemplo, Débora, quien ha sido la imagen del flyer de este evento que estamos, este conversatorio que hemos tenido el día de hoy, pues así como la usó a Débora en su espacio, también te quiere usar a ti. Entonces, tu familia necesita tu voz. Tus hijos necesitan tu voz, tu trabajo, tus compañeras de estudio necesitan tu voz, porque necesitan conocer cuál es la verdadera identidad con la que ellas han sido creadas. Y cuando conozcan esa identidad, entonces es ahí donde van a poder comenzar a vivir y a ejercer todo el potencial que tienen para su vida, de impactar a todos los que le rodean en el espacio en el que se encuentren, ya sea dentro de su hogar, ya sea dentro de un trabajo específico o ya sea en otro campo, como también lo puede hacer y todos ellos en el activismo, ¿no? Entonces, pues yo quiero animarlas a que en ese sentido puedan alzar su voz, puedan formarse, alzar su voz y ser precisamente una voz diferente. Y a todos los hombres que nos estén viendo, créanme que hoy más que nunca tienen una gran comisión de que si tienen mujeres alrededor suyo, en su familia o amigas, que ustedes puedan también ser instrumentos de recordarles ese valor que tienen y que no tienen que ser víctimas y que ya tienen, ya están empoderadas de por sí y bueno, que puedan acercarse al Señor para poder conocer eso, ¿no? Entonces, así sí vamos a poder seguir siendo una voz diferente. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, Steven. Chao, chicas. Chao a todos. Chao, Nos Nos vemos. vemos. Un Bye. saludo. nos vemos, abrazos, gracias por conectarse. Bye, bye.